Un debate abierto y franco sobre la pertinencia de tener clases de religión en los colegios públicos fue lo que pudimos ver en el foro Temuco Piensa Libre, organizado por la Corporación Fraternidad y el colectivo Ateos Araucanía, el que contó con 3 destacados académicos de las universidades de La Frontera y Católica de Temuco. Para el doctor en Ciencias de la Información y la Comunicación, Jaime Otazo, las clases de religión deberían ser absorbidas por ramos como historia o incluso filosofía. Y espero una solución a la francesa, clases sobre historia de las religiones. Las religiones son un invento antropológico, es decir, los seres humanos crean religiones y los sujetos las sienten como verdaderas, las comunidades las instalan como instituciones y todo eso tiene una realidad histórica que involucra la existencia, la fundación de religiones y luego todo lo que es la existencia virtuosa y viciosa de las religiones, como todas las instituciones humanas. Pienso que así como se hace la historia del Imperio Romano, como se hace la historia de tantas situaciones o instituciones históricas, debiésemos tener mucha conciencia respecto del fenómeno religioso desde el punto de vista histórico. Mientras, para la investigadora del Instituto Teológico de la Universidad Católica, Jacqueline Olivares, la clase de religión debe modernizarse y volverse abierta y pluralista. La propuesta nuestra es avanzar hacia una clase de religión, pero una clase de religión no confesional. Entonces, la propuesta nuestra va hacia eso, o sea, una clase no confesional, pluricultural, sobre todo en nuestra región. Es una propuesta compleja, estamos en proceso de ir armando esta propuesta, de ir investigando, ir descubriendo. No tenemos claro este camino. Sí tenemos claro las resistencias que hay desde las iglesias, no solo desde la Iglesia Católica, sino que desde las iglesias, a abrirse a otra posibilidad que no sea una clase netamente confesional. Por su parte, el magíster en Gobierno y Sociedad, Francisco Vega, señaló que cualquier cambio a las clases de religión son complejos de realizar mientras exista el fuerte lobby de la Iglesia y los partidos políticos con una influencia cristiana. Dentro de los elementos del derecho se definen conceptos que son súper fundamentales para entender por qué hoy existe algo así como un estanco en la Iglesia Católica con respecto a la enseñanza de la religión, que significa que cuando se quiere plantear algún tipo de reforma vinculada puntualmente con este decreto, la reforma no puede, de alguna otra manera, quitarle esos derechos preexistentes a la Iglesia y por lo tanto se asume que cualquier cambio involucraría o la mantención de esos derechos o otros cambios. Lo estoy planteando a priori porque en el fondo, si queremos hacer alguna respuesta con respecto a qué viene para el futuro, hay trabas. En los 90 se hablaba de los enclaves autoritarios, existe algún tipo de enclave religioso que tendría que obligar también a reobservar tanto el derecho civil y como el derecho canónico también está incidiendo en el derecho civil. Finalizado este debate, algunos de los asistentes comentaron qué les pareció esta actividad. A mí el foro me pareció bastante interesante, creo que es un hecho histórico en donde podemos juntarnos a dialogar desde la diferencia, desde la construcción de nuevo conocimiento y de poner sobre la mesa un tema que quizás ha sido hasta tabú. Por lo tanto, poder comunicar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hemos vivido, lo que hemos investigado, es un hecho que permite justamente que pongamos sobre la opinión pública el tema de la clase de religión y cómo esta ha sido mediatizada a lo largo de la historia de Chile por otros agentes que deben ponerse también en el debate para seguir avanzando hacia una sociedad post-religiosidad. Me pareció una buena instancia para conversar acerca de la clase de religión. Yo creo que a nivel nacional nos imponen una creencia. Entonces, para empezar a abrir la mente de las personas, a empezar a decir por qué no queremos o por qué no nos parece que nos guíen por un camino que nosotros no queremos tomar. Mira, me pareció interesante porque se tocaron algunos aspectos que son fundamentales hoy en día. Uno tiene que ver con el poder que hay detrás de todo este tema de la educación religiosa o de la religión en la educación, que efectivamente se pierde cuando uno empieza a tocar estos temas. Y obviamente hay grupos de interés que no desean perderlo. Lo otro es, que también fue muy interesante, es cómo uno
de alguna manera, al expresarse no creyente, queda marginado de lo que es la sociedad. Nosotros como adultos podemos entenderlo y lo afrontamos, pero el tema para los niños en el colegio no es fácil. No es fácil esa discriminación que sienten cuando dicen, oye, tú te quedaste fuera de la clase de religión. Es un tema delicado. Fue bastante constructivo ver el tema de la educación en los colegios de una perspectiva más bien progresista que dogmática respecto a la educación católica. Una mirada bastante más moderada que los fundamentalismos de siempre. Eso mayormente fue bastante constructivo desde una mirada política y una mirada eclesiástica más progresista en el día de hoy. El debate Temuco Piensa Libre se realizó en el Salón Auditorio de la Biblioteca Municipal Galo Sepúlveda y se enmarca en las actividades de difusión del pensamiento crítico que realizan las organizaciones Corporación Fraternidad y Ateos Araucanía.